Hola, buenos días. Mi nombre es María Noelia Mejía García. En esta cápsula informativa hablaré un poco sobre los efectos jurídicos de las obligaciones civiles, el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, entre otros puntos. Para iniciar con el tema, definamos ¿qué es una obligación? El Código Civil del Estado de México, en el artículo 7.1, nos dice que es la relación que se establece entre acreedor y deudor, con facultad del primero de exigir al segundo el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer, y estas pueden ser personales, reales o naturales. Los elementos esenciales de la obligación son el sujeto activo o acreedor, sujeto pasivo o deudor y la prestación u objeto, entre los cuales debe existir un vínculo jurídico que interviene coactivamente en el cumplimiento de la prestación si ésta no se paga voluntariamente. Los efectos de las obligaciones se definen como las consecuencias jurídicas que tienen su origen en la existencia y eficacia de la obligación. Cualquier acto jurídico genera obligaciones, ya sea unilateral o bilateralmente. Los efectos que generan las obligaciones dependen del tipo de obligación. Puede tratarse de una obligación de dar, de hacer o no hacer. El acreedor y el deudor tienen una relación jurídica obligatoria que los une y como consecuencia de esta se producen los efectos de las obligaciones. El pago de una obligación se puede definir como la realización o ejecución de la prestación debida, que puede coincidir con la inicialmente estipulada o consistir en una actividad diferente que el titular del crédito acepta como cumplimiento, facultado para hacerlo desde su posición acreedora. En cuanto a la naturaleza del cumplimiento, podemos destacar que la concepción tradicional ve en esta figura sencillamente la realización de la prestación debida, afirmando que es el hecho jurídico que provoca la extinción voluntaria de la obligación, es la proyección de la prestación. ¿Qué es el ofrecimiento de pago y consignación? El ofrecimiento de pago es un procedimiento mediante el cual se concede al deudor la facultad de liberarse de una obligación mediante la entrega de la prestación debida a favor del acreedor, en el caso en que éste se rehúse a recibir el pago o no pueda hacerse de manera segura y liberatoria. Asimismo, cuando, por ejemplo, el acreedor sea incierto, incapaz de recibir, esté ausente o sean dudosos sus derechos. Mientras que la consignación es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona, encargada de hacerlos llegar al acreedor. Es decir, que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades judiciales para que éstas sean quienes hagan el pago y se cumpla con la obligación. Cuando hablamos de incumplimiento de una obligación, decimos que corresponde a la no realización de la prestación debida por parte del deudor al acreedor. El incumplimiento total de una obligación se presenta cuando la prestación debida se vuelve absolutamente imposible de ser satisfecha debido a cualquier causa. En cuanto a evicción y saneamiento, para comprender la figura del saneamiento por evicción u obligación de saneamiento, es necesario decir que hay evicción cuando por sentencia judicial se ha despojado al comprador de la cosa que compró en virtud de un derecho que pertenecía a un tercero. El saneamiento por evicción es una obligación que le corresponde al vendedor de una cosa cuando el comprador es despojado o perturbado en todo o en parte, es decir, amparar en el dominio y uso de la cosa. Pero además el saneamiento por evicción comprende responder por los vicios ocultos de la cosa. La evicción puede ser total o parcial, como lo expresa el artículo 7.366 del Código Civil del Estado de México. Existen maneras de extinguir la obligación y son las siguientes. La compensación es un modo de extinción de dos deudas recíprocas hasta el monto de la más débil, y estas deben de ser ciertas, líquidas y exigibles. El Código Civil del Estado de México, en su artículo 7.431, establece que la compensación solo procede cuando ambas deudas sean de dinero o de bienes fungibles. La confusión de derechos se presenta cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de deudor y acreedor para la misma deuda, es decir, que una persona se deba a sí misma. Los sujetos son parte esencial de la obligación y en caso de que falten, la obligación deja de existir.
La remisión de una deuda es renunciar a una obligación por parte de quien tenía derecho a exigir su cobro, en este caso, el acreedor. A esta modalidad de extensión también se le conoce como condonación. La novación es la modificación o extinción de una obligación que se produce por la constitución de una nueva que modifica o extingue la obligación anterior. En cuanto a inexistencia y nulidad, se puede decir que la inexistencia se da cuando el acto jurídico no cuenta con los elementos que marca la norma, de tal manera que determina la ineficacia del acto jurídico. Un ejemplo de ello es la falta de consentimiento o la falta de solemnidad del acto. Referente a nulidad, para que un acto jurídico sea declarado nulo, es necesaria la declaración expresa o tácita de una autoridad competente y que el vicio que lo invalida sea inherente a la celebración de éste. Gracias por su atención.